La primera medición en gasto público sobre cambio climático identificó que Chile solamente destinó un 0,71% del presupuesto de 2019 hacia esta materia. Para profundizar en este lamentable resultado, el que fue publicado por la DIPRES y en conjunto con el Ministerio de Hacienda, vamos a estar conversando con Sebastián Vicuña, que es director del Centro de Cambio Global, UC. Sebastián, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Sebastián, ¿cuál es el balance que se puede obtener luego de esta medición en relación también a los compromisos que adquirimos en 2015 para un desarrollo sostenible? A ver, primero que nada, yo creo que se debe destacar el esfuerzo, ¿cierto?, que hacen la DIPRES y el Ministerio de Hacienda en hacer esta primera evaluación. Hay desafíos metodológicos para lograr determinar efectivamente cuáles son los gastos que se están haciendo en un tema particular como el cambio climático. Hay guías, hay alguna experiencia, pero esta es la primera vez que se hace en Chile, así que desde ese punto de vista yo creo que hay que destacar el esfuerzo que se está haciendo. Quizás se puede comentar adicionalmente cómo son los esfuerzos, los montos que se están dando y dónde se están invirtiendo, pero yo creo que primero destacar el esfuerzo en implementar esta metodología para empezar a hacer una gestión justamente de esos gastos. Efectivamente, y de estos gastos realizados que tú mencionas, se dividieron en un 83% para medidas de adaptación y un 17% para medidas de mitigación. ¿Cómo observas esto y en qué es urgente avanzar tanto en el corto como ya en el largo plazo? Sí, no me sorprende que estén distribuidos de esa manera los gastos. Hay que tener en cuenta que en el sistema, en el mundo relacionado con la mitigación, probablemente el rol de las empresas o de los mismos ciudadanos respecto de la manera en que se invierten, por ejemplo, en recambio de la infraestructura que tiene que ver con gasto de electricidad, o el uso de automóvil, que son algunos de los elementos que van incidiendo en las emisiones de gases de efecto invernadero, son de un índole más personal, individual y a nivel de empresas, pero en el caso de la adaptación se ven la necesidad importante de que el Estado implemente ciertos programas, ciertas iniciativas que ayuden a la población a reducir sus vulnerabilidades. Por lo tanto, no me sorprende que un porcentaje importante del gasto se esté dando en los temas de adaptación. Y dentro de esas implementaciones en adaptación, de hecho se contabilizaron 9 proyectos en el ámbito de las energías renovables y solamente uno en el ámbito del medio ambiente. ¿Crees que junto con adaptarnos hacia un planeta más resiliente también debemos trabajar en aspectos de conservación, por ejemplo? Sí, de todas maneras. Yo me imagino que los proyectos que eran de energía renovable más bien en realidad son de temas de mitigación, ¿ya? En los temas de adaptación, efectivamente la conservación de los ecosistemas, la inversión, por ejemplo, en soluciones basadas en naturaleza, surge como una alternativa importante para reducir riesgos del cambio climático, pero sobre la cual, por ejemplo, tomando en cuenta solo esa opción, la de las soluciones basadas en la naturaleza, no tenemos todavía avances importantes en las metodologías o en la manera de poder evaluar efectivamente los impactos de ese tipo de acciones, ¿no? Así que es muy relevante, muy importante avanzar en temas como la conservación de los ecosistemas, pero todavía no hemos desarrollado las herramientas suficientes para poder hacer evaluaciones adecuadas en ese tema. Sí, y de hecho considerando que Chile es uno de los países más vulnerables al cambio climático, ¿cómo podemos tener una buena planificación en políticas públicas para poder prepararnos para enfrentar este fenómeno? Yo diría que hay varios elementos muy relevantes. Una parte importante tiene que ver con la infraestructura, tanto la infraestructura gris como la infraestructura verde. Esta infraestructura verde es la que está asociada a estas soluciones basadas en naturaleza, y la infraestructura gris son, por ejemplo, embalses, obras
de acumulación de agua, mejor acceso a agua potable por parte de las comunidades rurales, por ejemplo, la infraestructura requerida para eso. Y para eso se necesita una correcta planificación, determinar cuáles son las necesidades hoy día y futuras con respecto a esta infraestructura y también los riesgos que pueden existir sobre ella. Hay un plan de adaptación a los temas de infraestructura que se está ejecutando en varias líneas estratégicas que tienen que ver con este tema. Otra parte muy importante, aparte de la infraestructura, tiene que ver con la gestión de la demanda de los recursos. Muy relevante en ese sentido es la gestión de la demanda de recursos hídricos, mejorar la manera en que estamos utilizando esos recursos, mejorar la gestión entre distintos actores, que es un tema que está bastante en el debate hoy día, de cómo tenemos una adecuada gestión de los recursos y también del agua que queda en las fuentes de ríos o cauces naturales. En cuanto a quizás estados, ¿qué referentes o qué países te parecen destacables en términos de sus políticas públicas para prepararse para enfrentar esta crisis climática? Los países europeos han hecho un muy buen trabajo, destacar la situación en Holanda, en Inglaterra, que ya llevan un tiempo diseñando y preparando sus medidas de adaptación en el largo plazo, además de también estar comprometidos con los temas de mitigación y la carbono neutralidad. En el caso de Holanda es bien interesante cómo, por ejemplo, ellos están diseñando la infraestructura que va a servir para poder recibir los impactos de futuras marejadas o inundaciones hacia mitad de siglo. Alguna importante igual salvedad es que estos países tienen a veces las capacidades para poder invertir en infraestructura que van a requerir en varios años en el futuro. Nosotros tenemos que en parte responder a esas necesidades, pero también tenemos que responder a las necesidades que tenemos hoy día. Así que uno espera que los países más desarrollados estén más avanzados, estén invirtiendo en cosas más del futuro y nosotros vamos un poco más a la saga, pero vamos avanzando en ese camino. Sí, absolutamente. Sebastián, nos encontramos ya, acabamos de elegir a nuestros convencionales constituyentes y esta discusión va a comenzar a desarrollarse. ¿Qué factores y elementos crees que no pueden quedar fuera? Y a ti en particular, ¿qué te preocupa de un debate constitucional en este aspecto? Sí, importante la pregunta. El tema del cambio climático va a estar obviamente en la discusión, va a generar un contexto a la discusión. El cambio climático de alguna manera limita o pone en una situación más compleja el poder cumplir con muchas de las aspiraciones o derechos que van a estar siendo discutidos en la convención. El derecho a agua potable, el derecho a una vivienda en un lugar seguro, el derecho mismo a la vida, de alguna manera también está siendo afectado por posibles impactos del cambio climático, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, no solo en Chile, sino que a nivel global tiene que ver con el contexto que nos entrega el cambio climático. Por lo tanto, yo espero que esté presente en la discusión y que de alguna manera también vaya entregando lineamientos para la manera en que se van definiendo el cómo vamos a lograr estos derechos, qué acciones tienen que ejecutarse para poder lograrlos también. Sebastián Vicuña, director del Centro de Cambio Global UC, muchísimas gracias por acompañarnos en la entrevista de hoy. Muchas gracias a ustedes, Macarena.